Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada intersemanal de la Premier League y la previa por fin ya de una jornada bastante completa en la que vuelve la Liga y tendremos evidentemente la Premier League y la Serie A. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, por fin después de este parón de Navidad vuelve el fútbol tal y como lo conocemos, ¿no? Vuelven todas las ligas todas las semanas, volverá dentro de poco la Champions League, la Europa League y bueno, prácticamente todo el fútbol en todas las ligas y bueno, de momento tendremos que conformarnos con las competiciones domésticas. La primera que vuelve es la Liga Española, donde tenemos además partidos bastante importantes, abriendo con un Rayo Vallecano Getafe, después Celta Valencia, Osasuna Athletic Club, Elche Villarreal, Español Barça, que es uno de los partidos de la jornada, Sevilla Levante, Real Madrid Real Betis, otro partido de alto nivel, Mallorca Girona, Deportivo Alavés Real Oviedo y Real Sociedad Atlético de Madrid. Creo que sobre todo los tres que creo que podemos considerar más candidatos al título, Barça, Madrid y Atleti, tienen partidos que se les puede complicar. Sí, la verdad que sí, porque, a ver, creo que no hay que ser muy listo para ver que más o menos en la dinámica que se encuentran, pues equipos de los que se enfrentan justamente estos que son, pues, favoritos al título, pues están bastante bien o al menos son complicados, como por ejemplo, bueno, el primero que digamos que abre la jornada de los favoritos al título, que es el Barça, que evidentemente viaja bueno, No viaja. no viaja porque, bueno, tiene bastante cerca el trayecto. De hecho, desde San Joan Despí creo que son pues unos 10 minutos o sea, a Cornellà del Prat. Así que, bueno, es un español que yo creo que en los últimos años, prácticamente creo que de 2018-2019, que creo que entraron a Europa League, es el equipo más convincente. Además, bueno, ya sabemos que Manolo pues tiene enchufados a todos los chavales, juegan con un juego bastante es bastante híbrido porque cuando tienen que defender, pues se defienden muy bien y luego cuando tienen que intentar jugar, pues tampoco lo hacen mal. Así que creo que al Barça pues le pueden plantear el partido dependiendo de diferentes fases y evidentemente yo creo que el ambiente también va a ser bastante caldeado, no solo por lo que representa un derbi de Barcelona, sino pues ya sabéis el tema de Tom García, a ver, depende de lo que va a pasar, a ver, pero yo creo que sí que va a ser un partido muy intenso y yo me espero que al menos sea pues un derby de los más bonitos en los últimos años. Eso es lo que te iba a decir yo, justamente, que fuera de los temas no futbolísticos, que evidentemente también jugarán un papel tanto en el propio ambiente del campo como en la mentalidad y la motivación de los futbolistas, creo que en cuanto al fútbol puede ser uno de los más competidos desde hace muchísimo tiempo, porque honestamente decías tú que el español no estaba tan bien desde la última vez que clasificaron a Europa. Yo creo sinceramente que hasta ahora este equipo está siendo incluso mejor que aquel, porque recuerda que el equipo me parece que se mete en la última jornada, si no me equivoco, y este ahora mismo pues parece, bueno, parece no, en la tabla están más cerca de la Champions que de quedarse fuera de Europa, con lo cual ahí hay una distancia considerable y bueno, es lo que decías tú, o sea, al final me parece, si no me equivoco, que son 5 victorias consecutivas en la Sí. liga, han ganado además en varios campos y contra rivales complicados, y han plantado cara, bueno, Atlético de Madrid, Athletic Club, quiero decir, rivales de máximo nivel en la categoría española y no sé, o sea, a mí me parece que el Barça puede ser un caso muy similar. Además, ya sabéis cómo va a estar el campo, como decías tú, van a apretar hasta la muerte. Es un campo que al Barça, evidentemente, últimamente no se le da mal porque ha ganado 2 ligas en los últimos 3 años, pero tampoco han sido partidos de una paliza, ¿no? Han sido partidos hasta el final competidos. De hecho, el ejemplo más claro creo que es el del año pasado, que si no me equivoco, no se habrá latas al minuto 65 o 70, o sea que costó. Y este año todavía, como decíamos, el español está mejor, con lo cual ojo, porque a mí honestamente no me sorprendería demasiado que sea capaz de quitarle algún punto al Barça y veremos si luego son capaces de aprovecharlo tanto Real como Atlético de Madrid. Sí, efectivamente. Además que hay que recordar que siempre cuesta el volver a veces de los parones. En Correcto. esta ocasión, pues no ha sido un parón de selecciones como tal, pero bueno, yo creo que igualmente también es positivo, por ejemplo, que Pedri, si no me equivoco, ya vuelve luego de estas semanas que ha estado de baja, así que también es una pieza súper importante. Aunque creo que el que no regresa es Olmo, pero bueno, creo que igualmente está cerca. Y si no me equivoco, Araujo también ha regresado a los entrenamientos, por fin, así que es otra buena noticia para el Barça. Pero bueno, yo creo que pase lo que pase, yo creo que va a ser un partido ajustado, por lo que yo Partido. creo que sí o sí se tiene que enchufar para ver ese partido. Correcto, y ya que hablabas de las altas y de las bajas, los que han sufrido una baja muy clara, de hecho, quizá la más dañina que te puedes encontrar ahora mismo en todo el fútbol, Ujú. es el Real Madrid, que va a perder a Kylian Mbappé, parece, por las 3 próximas semanas. Y bueno,
Lo más clave es que se perderá la Supercopa de España, que es el primer título del año, y yo creo lo que los 4 equipos apuntan a ganarlo, pero también se va a perder, evidentemente, algunos partidos de la Liga Española, y el primero parece que va a ser este ante el Real Betis. Es un partido complicado, al final el Español creo que es el quinto, y si no me equivoco el Betis es justamente el que está detrás, aunque un poquito de distancia es el sexto, con lo cual, bueno, estamos hablando de un equipo, es cierto que tanto Madrid y Barça tenemos que considerar los favoritos, porque al final se espera que ganen cada semana, porque por eso son los favoritos al título, pero el Betis es un equipo que está puntuando altísimo este año, que ya lleva varias temporadas consecutivas peleando por Champions, Europa League, y no solo peleando, sino entrando a ellas. Y además, bueno, yo creo que es un equipo que, por la baja de Mbappé, evidentemente, que es, yo creo, el mejor futbolista de la plantilla, seguro, quizá del mundo, se le complica mucho más. Al final, Mbappé lleva casi toda la temporada siendo, bueno, casi no, o sea, lleva toda la temporada siendo el único argumento constante del Real Madrid en ataque. Ha habido buenos partidos de Vinicius, ahora Rodrigo está un poco más enchufado, Bellingham ha tenido sus días, incluso más Tantuono al inicio también tuvo buenos tramos, Arda Güler lo mismo, pero el que ha estado todo el rato produciendo goles, produciendo ocasiones y siendo el único peligro real durante todos los partidos prácticamente que ha disputado es Kylian Mbappé, y evidentemente veremos cómo le va al Real Madrid sin su jugador estrella, sin el jugador que casi solo, con el perdón de Thibaut Courtois, tiene al Madrid donde lo tiene ahora mismo, que oye, es verdad que no está haciendo la mejor temporada, pero está vivísimo en todas las competiciones y pueden acabar ganando todo perfectamente. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Ya creo que lo hemos repetido en alguna que otra ocasión, que el Madrid ahora mismo está en la situación que está, pues gracias a Mbappé y a Courtois, principalmente. Así que, evidentemente, es una baja muy dura. Que, claro, sumado a que el Betis es un equipo que, visto lo que hemos visto esta temporada, por mucho que se juegue en el Bernabéu, pues le puede complicar bastante las cosas al Madrid. Porque este año, pues los equipos que juegan bastante, tocan bien el balón y además tienen una presión alta, hemos visto que le ponen muchas dificultades al Madrid. Igualmente creo que tienen cartas como para intentar pues contrarrestar esas mismas armas del Betis, pero yo creo que va a ser un partido bastante disputado. Creo que además el Betis ya lleva bastantes años que en el Bernabéu no gana, si bien en el Villamarín alguna que otra vez sí, pero bueno, a lo mejor pues es momento para romper alguna que otra estadística. Y también otra cosa a comentar, evidentemente, es que ya sabrán pues lo que haya pasado en el partido del Español-Barça, que bueno, a lo mejor eso es algo bueno o algo malo, dependiendo de cómo se desarrolle todo, pero igualmente yo creo que es pues una jornada súper importante en la que puntuar 3 puntos a lo mejor hace que te puedas acercar mucho o dejar escapar alguna que otra oportunidad. Exacto, es típica jornada en la que parece destinada a que al menos uno de los dos se deje puntos, con lo cual el que se los deje, evidentemente, se va a ver más dañado que en una jornada en la que quizá tenían un partido más sencillo ambos. Y el último que queda por comentar es el Real Sociedad Atlético de Madrid, que yo sinceramente creo que es el rival más sencillo que tienen los tres de arriba, ¿no? No porque la Real sea un equipo malo, porque de hecho, si miramos los últimos años, los últimos 10, 7, 8 años, quizás el que más arriba ha quedado constantemente, pero justamente tanto el año anterior como quizá más pronunciado todavía en este curso, es el equipo que está más retrasado en la clasificación y al que le está costando más encontrar buenas sensaciones. De hecho, bueno, solo hay que mirar la tabla. El Español y el Betis parecen ahora mismo casi fijos en Europa para el año que viene, y la Real, pues no voy a decir que necesita un milagro, pero ahora mismo lo tiene muy complicado y tiene varios equipos por encima suyo en esos puestos europeos o incluso candidatos quedándose fuera. De hecho, ha estado varias jornadas, de hecho, no sé si sigue todavía, lo voy a mirar de hecho, en la parte media baja de la tabla. Es correcto, bueno, está decimosexta, o sea, está más cerca Claro. del que de Europa. Es una temporada un poquito preocupante, sobre todo los resultados. Pero bueno, al final, claro, el precedente tan próximo es que han sido un equipo que se ha metido en Champions, que ha competido en Champions, en Europa League y todo eso. Entonces, parece que tendrán que despertar en algún momento, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que el Atlético de Madrid, a pesar de Anoeta, que otra vez, aunque esta temporada sea mala, no es un campo nada sencillo, creo que el Atlético de Madrid es claro favorito y que debería poder aprovechar incluso un doble pinchazo de Barça y Real Madrid, porque realmente, seguramente es el que más tiene a ganar y el que menos tiene a perder en esta jornada. Sí, la verdad que sí. Y bueno, en cuanto a la dinámica de la Real Sociedad, creo que solo hay que ver que este ya es el tercer entrenador, por lo que esto ya siempre te indica que la temporada no está siendo nada buena. Además, en esta ocasión yo creo que esto les puede servir como punto de motivación, porque siempre que llega un nuevo entrenador, ya da igual el equipo, la situación en la que estuvieran, siempre suele ser un chute de moral porque quieren impresionar al nuevo técnico, así que eso es algo a lo que agarrarse, además de que también, evidentemente,
jugar como local yo creo que es muy importante, además el Real Arena que siempre aprieta bastante. Eso digamos que son las dos cartas positivas que puede tener el equipo guipuzcoano, pero el resto la verdad que se lo doy al Atlético de Madrid, ya no solo por las sensaciones que están teniendo esta temporada en general, sino también que en las últimas semanas pues parece que por fin vuelven a encontrar ese ritmo. Es cierto que con no tanto brillo a lo mejor como las primeras jornadas, pero sí que vuelven a tener pues una regularidad que al menos pues les permite intentar volver a luchar por ese primer puesto, aunque de momento está un poco complicado. Pero como decías tú, también es muy importante que cierren la jornada porque ya sabrán que habrán hecho todos sus rivales. Claro. Así que por esa parte, pues mejor para el equipo del Cholo. Sí, y por cierto, no hemos comentado mucho más, pero hay una gran jornada. O sea, todos los demás Sí, sí. partidos muy interesantes por Europa, por la media tabla y sobre todo, si tengo que destacar uno, seguramente sea el Elche-Villarreal, que por supuesto está el Villarreal, que es otro quizá candidato al título y además es un equipo que juega genial y lo mismo creo que se puede decir, no al título, pero sí a Europa y que juega bastante bien, al Elche, con lo cual me parece un partido muy bonito en el que creo que pueden haber bastantes goles, que al final para el espectador eso es lo mejor que te puede pasar. Vamos ahora ya a las ligas internacionales, a la Premier League, que bueno, primero evidentemente vamos a hablar de lo que ha pasado el 30 de diciembre y el 1 de enero, justo ayer, y luego vamos a hablar de lo que vendrá este fin de semana, porque ya sabéis que la Premier en Inglaterra no se para prácticamente nunca. Y bueno, ¿qué ha pasado esta jornada intersemanal? Pues el West Ham y el Brighton han empatado a 2, el Everton ganó 0-2 en el campo del Forest, el Chelsea y el Bournemouth empataron a 2, 1-3 ganó el Newcastle ante el Burnley, el United que le regaló un punto al Wolves, que ya suman 3 esta temporada, Arsenal 4, Aston Villa 1, bueno, un partido espectacular de los de Mikel Arteta y ayer la verdad que tuvimos una jornada bastante regular porque Liverpool y Leeds empataron a 0, lo mismo para Sunderland y City, lo mismo para Brentford y Tottenham y 1-1 también empate entre Crystal Palace y Fulham. A ver, aquí el titular creo que es clarísimo, el Arsenal es más favorito que nunca en la Premier League. Sí, la verdad que sí, más viendo cómo se desarrolla el partido, estoy totalmente de acuerdo. El otro titular sería 2026 todavía nos guarda los mejores partidos para ver. Esa sería la otra, pero bueno, eso ya llegará. Suele ser bastante típico cuando vuelves y tal, que cuesta un poquito más. Pero bueno, empezamos, como has dicho tú, por ese Arsenal-Aston Villa, que era pues el gran partido de la jornada, que nos enfrentaba al primero y al tercero, que además estaban a tan solo 3 puntos. Y viendo el partido, la verdad que es un poco extraño porque hemos visto el Arsenal que ha sufrido contra equipos como por ejemplo el Wolves, mismamente hace 2 semanas, y luego te viene el Aston Villa aquí y tal, a tu casa y ganas bastante bien, excepto que hasta la segunda parte pues no se abre todo, pero una vez se abre es imposible de cerrar y bueno, ya fue cayendo uno tras otro. La verdad que una superioridad que me sorprendió, a ver, no me sorprendió del todo porque al final el Arsenal pues es un equipazo, ha hecho ya varios partidos muy buenos esta temporada, pero sí que me ha sorprendido sobre todo por la dinámica en que venían ambos equipos. Yo me esperaba a lo mejor un poquito más de igualdad, aunque evidentemente pues jugar en casa, estar siendo líder, pues también yo creo que dotó de más confianza al equipo. Yo creo que en ningún momento pues el Aston Villa incluso pudo inquietar, salvo en el gol de alguna que otra ocasión, a David Raya. Sí, la primera parte tiene alguna, de hecho, quizá tiene alguna ocasión más que el Arsenal, pero tampoco nada, demasiado seria. Aquí no fue un partido en el que David Raya se tuvo que aunque bueno, hizo un paradón al final espectacular, es Sí. verdad que ya con 4-0, y bueno, el nivel suyo es increíble durante toda la temporada, pero bueno, el Aston Villa venía de 11 victorias seguidas en todas las competiciones, una de las rachas más longevas, yo creo, de hecho, seguramente en Inglaterra fuera el equipo que más partidos consecutivos llevaba ganando, entre ellas, por cierto, una victoria ante el Arsenal hace menos de un mes. Ya sabéis que la Premier hace una cosa rara de que juegan en 2 o 3 jornadas de distancia, juegan exactamente los mismos partidos. No sé por qué, de hecho, la jornada pasada fue así, fue totalmente repetida de una jornada anterior. Pero bueno, el Aston Villa ha competido contra el City, ha ganado al Chelsea, ha ganado al United. De hecho, al único que no ha ganado de arriba, si no me equivoco, es al Liverpool, que es raro viendo cómo van. Pero bueno, por eso quiero decir que es una victoria del Arsenal de un mérito espectacular, porque la verdad que el dominio en la segunda parte fue total. O sea, al final es verdad que se adelantan otra vez. Volvió Gabriel Magallanes y otra vez en el primer partido hacen esa de que van todos al portero, molestan y es cierto que tampoco es falta porque no sacan los brazos, no hacen nada espectacular, simplemente salta por la pelota y se acaban adelantando. Luego en otra pérdida, Odegaard recupera y hace un pase tremendo a Zubimendi, que también es otro que vaya fichaje, ha caído completamente redondo y además en un partido donde Declan Rice no salió como titular, de hecho estaba recuperándose de una lesión y que Zubimendi todavía tenía más responsabilidad, pues vaya como respondió y bueno, es que le sale todo, el Trossard luego desde el banquillo es un golazo espectacular, sale Gabriel Jesús después de una lesión tremenda y de un año sin marcar y marca un golazo increíble y además nos deja una foto bastante espectacular con el I Belong to Jesus de Kaká. Pero bueno, es que la verdad que hay poco más que comentar del Arsenal porque es lo que decía antes, o sea,
creo que nunca han sido tan claros favoritos a la Premier, además con el empate del City, que si quieres ahora comentamos para hilar con ese, bueno, la parte alta de la tabla, pero es que, bueno, ya habían estado algunas jornadas a 5 o 6 puntos de distancia, pero este ha sido quizá el puñetazo más claro sobre la mesa que han dado, ya no solo este año, sino en los últimos 2 o 3 que también habían estado peleando por la Premier prácticamente hasta el final y se habían quedado, ¿no? Eran los eternos segundos. Parece que eso se puede romper este año. Sí, la verdad que sí. Digamos que han acabado el 2025 muy bien y han empezado el 2026 viendo el resultado del City, pues todavía mejor. Porque es cierto que, a ver, el partido del Sunderland City yo creo que fue el típico en el que cuesta mucho porque te enfrentas a un equipo que está perfectamente plantado detrás. Incluso te genera bastantes ocasiones, alguna que otra, con sus salidas. Pero bueno, yo creo que el City le faltó un puntito de inspiración, un punto de encontrar más juego que fuera más rápido todo, porque al final, ante este tipo de planteamientos, cuesta bastante, pues justamente eso, encontrar huecos y yo creo que lo que puede ayudar un poquito más, si no tienes alguna ocasión de lejos, que a veces también pues, puede ser algo bueno, pues intentar tener más velocidad. Yo creo que en esta ocasión no pudo ser, aunque igualmente hay que tener en cuenta que el Sunderland pues, es, Sí, digamos, de sí. los equipos revelación de esta Premier League, o sea que tampoco nos vamos a sorprender, pero claro, viendo cómo había sido el partido anterior del Arsenal, pues te esperabas ver un City que estuviera a tope para intentar mantener al menos esa distancia. Y la verdad es que fue un partido que le costó mucho y que yo creo que al final el empate, pues a lo mejor refleja un poquito lo que se vio en el campo. Bueno, es que es lo que te iba a decir yo justamente, o sea, yo creo que es tanto de mérito del Manchester City como un meritazo tremendo del Sunderland. O sea, es cierto que, por ejemplo, Foden no estuvo tan inspirado como otros días, Cherky tuvo algunos toques de calidad, pero tampoco fue capaz de generar goles como venía haciendo en el último mes, prácticamente partido a partido. Haaland tuvo un par y tampoco las pudo marcar para adentro, y eso en parte es también porque, bueno, para empezar, Robin Royce, el portero del Sunderland, estuvo espectacular y la defensa más de lo mismo, sobre todo Mukiele sobre Haaland, la primera parte fue espectacular. Estuvo todo los primeros 45 minutos detrás suyo, molestando, empujándole y prácticamente anticipándose o quitándole el balón por detrás en todas las acciones. La presión fue increíble, sobre todo en la primera parte, como decía, al final. Bueno, es que recuerdo un par de jugadas en las que Cherky, precisamente en la banda, tiene que hacer un caño, una croqueta para salir de la presión al lado de su área prácticamente, que eso, oye, te habla de que Cherky es buenísimo, pero también de que, ojo, porque quizá no haría falta estar haciendo croquetas y virguerías cerca del área si no el otro equipo estuviese apretando espectacularmente. De hecho, jugaron muchísimo con Donnarumma, les costaba muchísimo salir. Y la segunda parte es cierto que, sobre todo con la salida de Doku, que es otro genio total, son capaces de embotellarlos un poquito más, porque al final Doku es que genera tanto miedo que cuando te encara puedes irte para atrás solo, si no te va a superar porque es que es rapidísimo y además juega genial con el cuerpo, con el engaño. Pero bueno, aún así creó bastante peligro Doku, la verdad. De hecho, hay una que la saca Mukiele con la cara, un chute que se había ido de todo el equipo Doku y al final la acaba sacando Mukiele y luego el rebote también se va fuera. Pero bueno, es cierto que yo sinceramente creo que el City no hizo lo suficiente como para ganar. También es verdad que, por ejemplo, en el campo del Sunderland hasta ahora no ha ganado nadie en toda la Premier League. O Ujú. sea que, o sea, no es solo de mérito del City, que también, sino que, joder, el campo aquí van a ganar un estadio, pues seguramente de los más complicados o el más complicado por los números de la Premier League. Un equipo que además contrasta a la perfección con lo que quería, bueno, o sea, el estilo del Sunderland es perfecto para contrarrestar el estilo del Manchester City, además lo ejecutan a la perfección porque tienen varios jugadores que están siendo revelaciones y varios de los mejores fichajes de esta Premier League, Mukiele, Ruiz, Ballard, Xhaka también, otro Ujú. crack, Brock arriba también está generando bastante y de hecho tuvo alguna ocasión clara que Donnarumma también hizo un gran partido, por cierto, no solo fue que el Ujú. City tuvo ocasiones, sino que también tuvo momentos donde sufrió bastante y de hecho tuvo que aparecer el italiano. Pero bueno, otra vez volvemos a lo mismo. El Arsenal más favorito que nunca porque sí que pudo aprovechar un duelo que en principio era más complicado que el del City, aunque tampoco era fácil del City, y el City que, bueno, se quedó un poquito más cortito y, bueno, pues si quieres vemos directamente cómo está la clasificación. Y es que el Ujú. Arsenal está con 5 puntos, a 4 ya del Manchester City, a 6 del Villa, el Liverpool por detrás, aún todavía en Champions League. El Chelsea, por cierto, que no hemos hablado de ellos, quintos y sin entrenador, porque han Ujú. echado a Maresca, lo que a mí me ha sorprendido un poquito, la verdad. Me ha parecido un poco, no sé, quizá antes de tiempo, o sea, recordemos que es un equipo que hace medio año estaba ganando 3-0 al PSG en la final del Mundial de Clubes, no sé, me ha parecido un poco exagerado, pero bueno, por detrás United, Sunderland, Everton, Brentford, Crystal Palace y en la mitad baja de la tabla Fulham, Tottenham, Newcastle, Brighton, Bournemouth, Leeds,
Nottingham y en el descenso West Ham, Burnley y Wolverhampton Wanderers. Sobre todo la parte baja es sorprendente este tramo de Tottenham, Newcastle, Brighton y Bournemouth, que hace no tanto estaban peleando por Champions, Europa League. Sí, la verdad que es muy llamativo, al igual que como has comentado tú, pues lo de Maresca, que yo creo que, a ver, te diré, por parte se podía llegar a esperar, porque en el último mes creo que ha ganado creo que solo 2 Sí. partidos, pero igualmente, viendo el entrenador, tú si eres director deportivo de un equipo, yo veo muy arriesgado echarlo, porque creo que ha sido que lo han echado, no que o han acordado entre los dos, ahora mismo no te sabría decir, pero parece que la dirección deportiva no estaba muy contenta con él. Entonces, da la sensación de que no tenían confianza y eso yo creo que es lo más grave porque es lo que decías tú. Hace 6 meses estaba ganando el Mundial de Clubes contra el PSG con un partido bastante bueno. Han tenido partidos excelentes como por ejemplo contra el Barça. Y a ver, es cierto que ahora mismo están, si no me equivoco, sí, quintos con 30 puntos, pero es que viendo los últimos años al Chelsea tampoco creo yo que puedes tener la vara tan alta como para exigirle que esté luchando por la Premier. Es cierto que han tenido las oportunidades para seguir ampliando pues esa pelea por el campeonato. En las últimas jornadas pues se han distanciado, pero igualmente a mí me parece muy arriesgado porque es que la pregunta es, ¿y ahora cuál es tu solución? ¿A quién vas a traer? ¿Qué creas tú que va a mejorar? Si es que va a mejorar, porque eso también tengo bastantes dudas con ello, la situación del equipo. Entonces, creo que ha sido algo bastante sin sentido, si bien por resultados a lo mejor se puede llegar a esperar, pero en mi opinión está bastante mal ejecutado. Bueno, es que yo honestamente creo que la plantilla del Chelsea es peor que la del Arsenal, que la del Manchester City Claro. y también que la del Liverpool. Y además no solo peor, o sea, considerablemente peor. O sea, la distancia es suficiente como para no considerarlo un candidato real al título, sobre todo teniendo a estos 3 gigantes por delante, que en este mercado de fichajes se gastaron pues casi 200 millones de euros cada uno. Mientras el Chelsea, bueno, es verdad que también gastó, pero ni le han salido tan bien los fichajes como esperaba seguramente, aunque bueno, Esteao, por ejemplo, está siendo una sensación en la Premier League, pero bueno, Joao Pedro empezó bien, los minutos que le ha hecho tampoco ha estado mal, Garnacho se ha ganado un puesto como titular casi todas las jornadas, pero tampoco es, no sé, no es Cherki, no es Ekitike, no es Gyökeres o Eze, o quiero decir, no están teniendo tanto impacto como los de los 3 grandes a priori, que el Liverpool ahora mismo está cuarto. Y bueno, a mí me sorprende, sinceramente. O sea, yo soy bastante partidario siempre de dar tiempo a los proyectos. Maresca, bueno, es que lleva 1 año y medio, 2 en el Chelsea, es poquito, y además había conseguido bastante. El año pasado los mete a Champions en la última jornada, gana el Mundialito de Clubes. Y este año, bueno, está a 3 puntos solo de entrar en Champions, que yo creo que es un objetivo bastante factible y quizá que sí que se debería de conseguir casi sí o sí, porque sí que considero que el Chelsea tiene mejor equipo que el Aston Villa, por ejemplo, que está quizás sobrepasando un poco las expectativas. Pero bueno, no sé, es que estando a 3 puntos de Champions quizá me parece un poco exagerado y sobre todo viendo el año pasado las grandes sensaciones que teníamos con el Chelsea, ¿no? Pero bueno, al final ya sabéis que es un equipo que lleva varios años haciendo todo muy rápido, gastando millonadas, despidiendo a gente cuando las cosas no van bien y bueno, eso es lo que hay. Recuerda un poco justo al Manchester United que está detrás y que sí, por ejemplo, está teniendo un poco más de paciencia con Amorim. Veremos si no se acaban comiendo las palabras porque el empate con el Wolves tampoco fue demasiado bueno. Pero bueno, sí, una decisión a mi parecer y al tuyo también parece un poco apresurada. Y vamos ya con lo que hemos estado hablando un rato, con lo que va a pasar este fin de semana. Tenemos un Aston Villa Nottingham Forest, un Wolves West Ham, un Brighton Burnley, un Bournemouth Arsenal, Leeds United Manchester United, Newcastle Crystal Palace, Tottenham Sunderland, Fulham Liverpool, Everton Brentford y el partido de la jornada que es justamente el último Manchester City Chelsea. Justamente la verdad que no es el mejor momento para llegar sin entrenador y para llegar, por cierto, también sin Moisés Caicedo, que es otro de los mejores jugadores de la plantilla, o quizá el mejor, y que recibió una amarilla y por lo cual estará sancionado en el Etihad Stadium, que es verdad que tampoco el City viene del mejor partido del mundo, pero aún así, si ya eran favoritos, pues creo que teniendo en cuenta que el Chelsea le falta una de las piedras angulares y su entrenador, más todavía, ¿no? Sí, la verdad que sí. De hecho, viendo que este fin de semana ya tienen este partido tan importante, incluso me sorprende más todavía esa decisión de Maresca, porque es que el que venga, yo me imagino que incluso pondrán a un interino, porque es imposible, yo creo, encontrar tan rápido a un entrenador. Así que veremos cómo lo hace, porque yo creo que este City, si bien hemos hablado de que contra el Southampton y tal, ahí Southampton sí, contra el Sunderland, pues no tuvieron ese brillo. Yo creo que eso más que nada es porque el campo era súper complicado y también pues no siempre puedes ganar, que esto también pues es algo que puede llegar a pasar. Así que yo más que nada lo considero como una piedra en el camino y yo creo que en el Etihad ante el Chelsea, por muy rival difícil que sea,
viendo que no se les puede escapar el Arsenal, que además juega antes, con lo que ya sabrás si lo ha hecho bien o no. Vamos que tiene un partido bastante complicado, bueno, bastante complicado, creo que se le puede complicar. Pues veremos lo que pasa, pero yo sí que me espero que al menos veamos en este partido que el City vuelva a ofrecer una buena versión delante de su gente, porque evidentemente si no gana este partido sí que ya se le podría llegar a complicar bastante la cosa. Y de hecho te voy a subir un poco la apuesta con el tema Chelsea, y es que Maresca había informado en varias ocasiones al Chelsea de que precisamente estaba en negociaciones con el Manchester City, ¿Mm? por si acaso Guardiola decidía dejar el equipo pues en esta temporada o en la siguiente, o ya sabéis que se habla muchísimo de que puede ser seleccionador inglés quizá en los próximos años, y que bueno, el City ya llevaba tiempo cubriéndose un poco las espaldas, y bueno, quizá ese, ¿no? Esa información, ese hablar, no por detrás de la espalda, porque según informaciones fiables, parece que sí que comunicaba Maresca al Chelsea que estaba hablando a un posible futuro irse al City cuando Guardiola, te lo repito, decidiera marcharse. Quizás ha sido ese uno de los factores por los que ha acabado siendo despedido. No sé, al final también mucha gente ha dicho que periodistas y gente del club, que estaba siendo poco profesional, que estaba siendo irresponsable y, a ver, sobre el campo no lo parecía, así que quizás es un poco más lo que pasaba por detrás, que eso pues nunca lo sabremos porque cada uno dice la suya y a quién te crees, al final no hay una información que puedas contrastar realmente, pero bueno, para añadir todavía más picante al partido. Y sí, la verdad que en el resto de la jornada tampoco hay ningún duelo demasiado directo. El Tottenham-Sunderland no está mal, pero al final el Tottenham ahora mismo no sé si es candidato a Europa, de hecho quizás es más candidato todavía el Sunderland. Veremos si Sí. el United puede reponerse, el Chelsea lo mismo. Bueno, claro, el Chelsea ya juega contra el City, lo tiene complicado. El Aston Villa es otro equipo que a ver si puede sumar de tres. El Arsenal, lo que decías tú, el Bournemouth, por ejemplo, se lo puso muy complicado al Chelsea esta pasada jornada, pero están bastante lejos del gran inicio que hicieron de curso, también porque yo creo que en una plantilla a la que le habían quitado pues toda la defensa titular, quizá ese inicio espectacular de llegaron a estar segundos, si no me equivoco, em, era demasiado exagerado, ¿no? Estaban sobrepasando clarísimamente lo que daba la plantilla y las expectativas que teníamos sobre ellos, pero bueno, habrán caído quizá demasiado, de hecho están, creo, más cerca del descenso que de Europa, pero bueno, al final creo que prácticamente todos los grandes son favoritos, salvo quizá el City con el Chelsea, que es el partido más igualado de la jornada. Y bueno, si te parece, vamos a Italia. Sí, vamos a Italia, que ya la Premier. Lleva de aquí un buen rato de Llevamos un análisis, que rato, bueno. correcto, sí, pero bueno, era lo que tocaba. En Italia tenemos Cagliari-Milan, esto hoy mismo a las 8:45, mañana ya como Udinese, Sassuolo-Parma, Genoa-Pisa, Juventus-Lecce, Atalanta-Roma, que es uno de los grandes partidos de la jornada. También lo es el Lazio-Napoli, Fiorentina-Cremonese, el AS Verona-Torino y quizá el mejor de todos, o al menos ahí está, es el Inter-Bolonia, que además es el que cierra la jornada. La verdad que en prácticamente todas las jornadas, o sea, en todas las ligas, perdón, tenemos un gran partido para cerrar, así que vamos a ver cuál veremos ese día porque está complicado. Pero bueno, aquí sobre todo lo que decíamos, Atalanta-Roma, Lazio-Napoli, Inter-Bolonia son duelos no directos porque no hay dos equipos que jueguen por el título, pero sí que son tres equipos que juegan por el título y otros tres que juegan por competiciones europeas. Aunque bueno, el Atalanta está un poquito más atrás, pero bueno, creo que el historial y los últimos años te dicen que es un equipo que tiene que estar compitiendo ahí 100%. Sí, sin duda. Además que viendo que estos últimos partidos pues está haciendo bastante bien. Es cierto que no con los resultados que a lo mejor querrían tener. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el Inter que va líder es cierto que cierra la jornada, pero tal y como está la competición de igualada, pues igualmente es importante sacar los 3 puntos. Además que yo creo que jugando en casa pues tendrán más posibilidades de obtener los 3 puntos. Además una Boloña que pues bueno, hace poco pues estuvo en una final de la Supercopa, ganó el año pasado la Copa, o sea que digamos que está en un muy buen momento. Y yo creo que le puede llegar a complicar bastante las cosas al Inter porque hemos visto que en estas últimas jornadas está ganando los partidos, es cierto, pero con a lo mejor más dificultades de lo que nos podríamos llegar a esperar. De hecho, ya hemos destacado la figura de Lautaro porque está apareciendo en este momento para Bueno, marcar esos goles importantes, un poquito modo Mbappé en el Madrid. Así que veremos si en esta jornada pues vuelve a marcar o al menos ser tan clave como en el resto de jornadas. y por ya no comentar esos tres partidos, sino bueno, los que se pueden aprovechar de esos tres partidos. Creo que es una jornada quizá todavía más clave que para Roma, Napoli, Inter de Milán, para Milan y Juventus, que parece que tienen a priori partidos más sencillos, sobre todo la Juve, que juega en casa, y que, bueno, el Milan y la Juventus son candidatos al título clarísimos. O sea, los 5 primeros están en 4 puntos, con lo cual ahí te puedes creer a cualquiera. Y bueno, el Milan está ahora mismo segundo, podría servirle para sacar ventaja o incluso para adelantar
ya no solo sacar ventaja a los de atrás, sino adelantar al Inter de Milán. Y la Juventus no puede adelantar al Inter, pero sí que puede adelantar tanto a Nápoles como a Roma, que quizá tienen dos de los partidos más complicados esta jornada, y en cambio ellos creo que deberían de ganar sí o sí. Sí, la verdad que sí estoy de acuerdo porque creo que también, pues a lo mejor esas segundas espadas en este momento que están ahí luchando por la liga, pues también tienen partidos que son pues bastante propensos, al menos sobre el planteamiento para intentar acercarse a esa posición. De hecho, el Milan, pues que yo creo que ya lleva alguna que otra jornada que ya ha tenido un poquito de irregularidad, así que yo creo que contra el Cagliari, pues no debería costarle mucho, aunque tampoco lo digo muy alto porque ya sabes lo que pasa en la serie cuando dices algo así. Y luego la sube que recordemos que lleva también una muy buena dinámica, que yo creo que también, pues además jugando en casa contra el Leche, que supuestamente pues va a estar, bueno, de hecho estaba peleando por el descenso, así que tampoco debería complicársele mucho, así que creo que esta jornada pues puede servirnos para que todo se iguale un poquito más, si es que se puede igualar un poquito más, que cada jornada que pasa pues parece que se intentan superar en eso mismo. Y bueno, con ganas otra vez empezaría este 2026 que, como sabéis, bueno, parece que ya va a haber un final muy interesante en varias de las grandes ligas, por supuesto la Champions League, por supuesto la Europa League, por supuesto la Conference League y por supuesto, como vinimos ya diciendo bastantes vídeos, en verano, el Mundial, que bueno, va a ser el último de Messi, de Cristiano, quizá de Neymar, de muchísima gente y que quizá marque el final de una generación, pero bueno, un 2026 que pinta ser un año para la historia del fútbol, la verdad. Sí, la verdad que sí, tengo muchísimas ganas de ello, veremos lo que pasa, pero antes, evidentemente, pues también tendremos la resolución de toda la temporada y, evidentemente, si queréis estar al tanto de todo lo que sucede, ya sabéis qué es lo que toca, ¿no? Dejad un pedazo de like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad las campanitas para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le dais al enlace, nos seguís, lo compartís con vuestros colegas, nos dais like, todo, y nos ayudáis, como siempre decimos, un montón, y os lo agradecemos mucho. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Chao. Adiós.